Iglesia Cristo para Todos, Ministerio Ebenecer, te da la bienvenida a nuestro tiempo de Aleluya. tesoros. Bendito sea el Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Muy buenas tardes, queridos hermanos y también amigos que nos escuchan o nos escucharán pues en el futuro, dado que va a ser un tema en el cual quedará grabado primeramente en el Señor, en la mente de los hermanos, así como también de los que nos pueden escuchar. Mi nombre es Carlos de Paz, soy del Departamento de Evangelismo. Aquí a la par tenemos a hermanitas que pertenecen también al departamento, a lo cual quisiera presentarles. Mi nombre es Gladys de Méndez, que el Señor les bendiga, buena tarde. Pertenezco al Departamento de Evangelismo. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Estrada, pertenezco al Departamento de Evangelismo. Aleluya, gloria al Señor. Y juntos somos Evangelismo de la Iglesia Cristo para Todos, en el nombre de Jesús. Pues aquí, hermanitos, estamos acá presentes portando un mensaje del Señor para ver de poder responder a esas interrogantes que muchas veces tal vez se nos ha venido o en algún momento se le vendrá a usted, querido amigos que nos escucha o hermanos que en esta tarde nos están oyendo. Para ello quisiera yo sacar un versículo para iniciar de esto. Santa Biblia Reina Valera 1960, Marcos 8:34, perdón. Marcos 8:34 dice lo siguiente: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que solo con ese versículo tenemos como para responder una de las tantas preguntas: ¿por qué debo de evangelizar? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta, querido hermano? ¿Por qué debemos evangelizar? Pues ahorita vamos a platicar aquí con mis hermanas presentes, tratando pues de llegar a poder responder esas interrogantes a la luz de la palabra. Sin antes dejarte claro esto, hermanito, que me estás escuchando, amigo que me escuchas. Fíjate que el Señor, me recuerdo en un pasaje bíblico que le dijo a una niña que la daban por muerta y la llegó a resucitar prácticamente, o mejor dicho, a sanar, y le dijo: Talita Kumi, Talita Kumi. Pero antes de eso el Señor Jesucristo se expresaba: no lloren, ella no está muerta, solo duerme. ¿Por qué traigo a colación este versículo? Hermanos, muchas veces entre nosotros somos como esa niña, que estamos solo dormidos, pero nos falta todavía levantarnos, erguirnos y hablar, dar las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, que eso es lo que quiere decir la palabra de evangelio, que ahorita vamos también a aportar. Pero ¿sabes qué? Muchas veces a nosotros tal vez de una u otra manera nos hemos sentido decepcionados más que todo por el mundo o por vasos que el Señor de una u otra manera ha usado. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en alguna ocasión la unción que el Señor derrama en diferentes vasos o dones, muchas veces esos dones o vasos, esos dones o vasos, sí, nunca nos han hecho daño. Pero ¿sabes qué? Esos dones y unción, el Señor así le plujo por que sean portadores en vasos de barro, que sean portados por vasos, y esos vasos somos nosotros, los creyentes seres humanos. Y de una u otra manera, pues ahí está el problemita, hermanos, el primer problemita, que esos vasos tal vez nos han dañado, nos han afectado nuestro caminar, nos han afectado de una u otra manera nuestra fuerza de poder abrir nuestra boca, tal vez nos han intimidado y por eso nos han callado o nosotros hemos decidido callar. Y no creas, también nosotros somos vaso, en este caso yo soy vaso. Yo no sé si en algún momento yo también he afectado la fe o el ímpetu o el coraje de alguien de poder decir: Cristo vive, o arrepiéntete en el nombre de Jesús. Así que entonces la primera cuestión que en esta tarde te quiero dejar es: no pelees con la unción, no pelees con el ministerio, no pelees con los dones del Señor, porque esos son perfectos
aunque los vasos nos hayan dañado, tú sigue adelante, sigue avanzando en el nombre de Jesús. Digo esto porque tal vez en algún momento algún evangélico te dañó, algún evangélico, dio mal testimonio, y desde ese momento tú te trazaste en la mente: por eso no quiero ser así, y mejor ya no quiero abrir mi boca. En esta tarde quisiéramos dejarte claro, en el nombre de Jesús, que la unción evangelística es hermosa y poderosa, y es necesaria y es vital para que una iglesia en el nombre de Jesús se levante, camine y pueda abrir su boca, porque nosotros no somos ídolos mudos, tenemos boca para poder hablar y para poder anunciar las buenas nuevas de salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a dar parte a lo que es el término evangelizar. Evangelizar. Si te das cuenta, aquí tenemos un título que dice evangeliza. Es una orden, evangeliza. La gran comisión, si tú lo vas a leer más adelante, vamos a tocar unos términos, unos versículos por ahí. Evangeliza. Pero ¿cómo yo puedo cumplir esta orden, hermanitos? Yo siendo creyente del Señor, si no sé ni siquiera qué quiere decir la palabra evangelizar. Pues déjame compartirte. Evangelizar es anunciar, pregonar, vociferar, exponer el mensaje con fuerza espiritual y convicción del evangelio para el perdón de pecados. Y puse ahí una subrayación: no es el tono de la voz, sino es la unción la que convence. Es la unción que tú vas a aportar, y esa unción solo puede descender en una alma creyente y en una alma que está enamorada del Señor Jesucristo. Si tú estás enamorado del Señor Jesucristo, déjame darte la primera buena noticia entre todas las que te vamos a dar: la unción que está sobre ti. La unción está en ti. Lo único que tienes que hacer es abrir tu boca. Abre tu boca. Muchas veces en la palabra así aparecen algunas personas del Señor. Le dice: y Pedro abriendo su boca, y Pablo abriendo su boca, y tal persona abriendo su boca. El Señor necesita que abras tu boca. ¿Qué opina de eso, hermana Gladys, en esta tarde, sobre el tema de evangelizar? Amén. Evangelizar es proclamar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, que murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados mediante el arrepentimiento, y que la obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros solo somos vasos útiles para Él, que proclamamos, hablamos y decimos las nuevas de salvación. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Claro que así es. Evangelizar, repito, es pregonar, anunciar el mensaje de salvación. Si tú aún todavía, hermanito, te avergüenzas de dar eso, te tiemblan los pantalones o las faldas, es porque sinceramente hace falta enamorarse del Señor Jesucristo. ¿En dónde me baso para decirte tal aseveración? Dice en la palabra: porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de amor y de poder en el espíritu. Eso le dijo Pablo a su discípulo Timoteo. Entonces debemos de avivar el fuego del Señor, debemos avivar ese amor por el Señor. Entre más amor tú le tengas al Señor, el temor va desapareciendo y se convierte en fuerza, en valor. Y entonces tú dirás de repente: ay, hermano, el primer problema que tengo es que no sé de qué hablar, no sé qué le voy a decir a la gente, de hecho no sé. Hermano, basta con que tú digas: Jesucristo vive, Jesucristo es Salvador, Jesucristo te quiere perdonar, arrepiente de tus pecados. Eso ya es el mensaje, de hecho es la columna vertebral del mensaje de salvación, que Jesucristo murió por ti y por mí y ahora quiere perdonarte. Claro, los requisitos es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanita Elizabeth, ¿qué puede opinar sobre esto o aportar sobre el tema del mensaje de salvación? El mensaje, ¿qué le puede decir a los hermanitos aquellos que dicen: no tengo nada que decir, sí, ya creo en Cristo, pero me da miedo? Amén. La palabra del Señor es clara cuando hace la invitación a sus hijos que ya le recibieron en un momento dado. Entonces nosotros tenemos que hacer esta obra y decirle a los hermanos que nos escuchan, que tal vez en su corazón desean hacerlo, pero no se han decidido. Esto es tomar una decisión. Esto se hace por amor y la convicción de que nosotros en un principio fuimos invitados a recibir a Jesús. Entonces nosotros lo que recibimos de gracia tenemos que devolver lo que a nosotros nos han regalado. Este es un privilegio tan hermoso que yo le pido mucho al Señor que me ayude, que me dé fuerzas para seguir y no desfallecer y no dejar a medios este don tan hermoso que yo siento en mi corazón, que
ha venido y me ha dado muchas motivaciones, muchas alegrías, unas experiencias tan hermosas que merece la pena seguir caminando, seguir haciendo esa obra evangelizadora a la cual hemos sido llamados. Y gracias doy al Señor por haber sido invitada, porque este privilegio no es para todos, pero si algunos necesitan y desean hacerlo, están invitados, porque nosotros tenemos que trabajar en la obra, levantarnos sin temor, decirle al mundo que hay un Salvador, Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, que dio su última gota de sangre en rescate por nuestros pecados, y que los reciban con todo su corazón. Y esto es duro cuando vamos a las calles, pero sabemos que el Señor es el que hace la obra a través de su Espíritu Santo, y por eso vamos confiados, porque Él va delante de nosotros como poderoso guerrero valiente. Amén. Gloria al Señor, bendito sea su nombre por esa unción evangelística, hermanos, por esa unción que viene a anidar en los creyentes y en los enamorados por Cristo. Y eso no es un obstáculo para nada, hermanos, sino que simplemente es una decisión que tú la puedes tomar hoy, hermano. Hoy la puedes tomar. De hecho, desde el momento que tú creíste en Jesús, fue porque obviamente te sentías perdido. Si te sentías perdido, por eso fue que invocaste el poder salvador, Jesús, que quiere decir Dios salvador. Desde ese momento que entró tu corazón, ahora tú te sientes salvo. ¿Y sabes qué? Sinceramente, evangelizar, por aquella otra parte donde le puse ya con términos más explícitos, oí esto: evangelizar es la consecuencia lógica y coherente por haber recibido una gran liberación, ayuda, salvación o rescate. Como por ejemplo la samaritana, ella recibió una liberación en ese momento cuando Jesús tuvo un diálogo con ella, cuando le descubrió que 5 maridos había tenido. Ella dijo, quedó impactada: me parece que eres un profeta. Y dijo el Señor, habló con ella, total que ella se fue impactada por eso que le había dicho el Señor Jesús, y fue a toda la colonia de Samaria, y es increíble, le creyeron lo que ella dijo. La samaritana, está otro personaje, Zaqueo. Zaqueo fue impactado por el mensaje del Señor Jesús cuando dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Zaqueo fue impactado y tuvo frutos de arrepentimiento, y también tuvo parte para hacer algo diferente. La diferencia fue que dijo: devolveré todo lo que he robado al pueblo y lo multiplicaré. Entonces, por eso te digo, evangelizar es una consecuencia lógica. ¿A qué me refiero? En algún momento tú tal vez fuiste aficionado a algún deporte. En este caso, lo más común es el deporte que es fútbol. Si tú fuiste aficionado a un deporte, ¿qué hacías cuando tu equipo metía un gol? No creo que tú te quedes así callado diciendo gol. Lo gritabas así con Julio y decir ¡gol! Si eras más aficionado, más hincha, creo que hasta hacías más cosas. Así sucede aún mejor cuando Jesucristo está en tu corazón. Si tú verdaderamente lo recibiste en tu corazón y está en tu corazón aún todavía, eso viene como consecuencia lógica, porque te sentías perdido y ahora te sacaron de la cárcel, te sacaron de la tumba. Ahora mínimo no podemos callar, no podemos quedarnos callados, porque eso es un deseo vehemente en tu corazón que está bien arraigado, y querés tú abrir la boca porque querés dar testimonio. ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Salvador? De hecho, quisieras evangelizar a todo el mundo, pero eso dura conforme tú te enamores del Señor Jesucristo. Sigamos adelante. Entonces, la palabra evangélico, tal vez en un momento también te has dado cuenta o te has preguntado ¿por qué somos evangélicos? Y déjame decirte, viene derivado también de esta palabra. Pero evangélico viene del derivado evangelio. La palabra evangelio, déjame decirte solo este dato que te va a ayudar. Son todos aquellos, evangélico, 2 puntos, son todos aquellos creyentes que han abrazado y han aceptado el evangelio y están perseverando en la fe y dando testimonio de su arrepentimiento por escuchar constantemente la palabra del Señor. 1 Corintios 15:1, a alguien, hermanita, creo que se lo di. Amén. 1 Corintios 15:1, dice la palabra del Señor de la Biblia Reina Valera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Wow, esa última frase es la clave aquí de este versículo, hermanos. Dice que si permaneces en la palabra que recibiste salvación, sos salvo. Pero si no, dice, si no qué, si no perseveráis en esa palabra, en vano creíste. Entonces la única forma para que tu hermano sigas con vida como una iglesia viva, aluciendo a aquel versículo que dice, aunque tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. ¿Por qué le dijo Jesús esto a una iglesia? Porque fue aquella iglesia que un día creó. Sí es cierto, es salva, pero dejó de evangelizar, dejó de hablar. ¿Qué está sucediendo ahí? Dejó de perseverar en la palabra del Señor, dejó de dar frutos en la palabra del Señor, dejó de dar frutos en su testimonio. ¿A qué se debe de eso? Porque ha dejado de creer. Y como dice aquí la palabra, entonces creíste en vano. Entonces sigamos adelante. Un evangélico genuino viene a ser, es una persona, dice así, un evangélico genuino es aquel que practica la palabra, que abraza el evangelio y no se avergüenza del evangelio. Por eso cuando le digan cristiano evangélico, no se va a avergonzar, va a decir, oh sí, gracias, es más, hasta un privilegio me estás dando. Solo que no evangélico como aquellos que ustedes saben, dan más testimonio, inclusive hasta uno fue de uno de esos también. Pero queremos ser evangélicos genuinos, evangélicos de los cuales eran del grupo o de la talla de Pablo, que dicen Romanos, vamos a ver, Romanos 1:16, perdón. ¿Cuál es la cita? Romanos 1:16, ¿a alguien se las di? La palabra del Señor dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Claramente, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, un evangélico genuino nunca se va a avergonzar del evangelio, ni de dar testimonio, ni de hablar del mismo, donde sea, en una plaza, en un parque, en una cárcel, en un mercado, en un hospital, con el vecino, con la vecina, en la calle, donde vaya, en la camioneta, en el bus, donde se le ponga la oportunidad. Como esa persona o ese hermano está bien calzado, está disponible para anunciar las buenas nuevas, a cualquiera le va a presentar el plan de salvación. Y ese es un evangélico genuino. Sigamos avanzando. Ahora la palabra cristiano. ¿De dónde salió lo cristiano? ¿Por qué yo soy evangélico cristiano? Te estoy explicando todos estos términos para que tenga ahora sentido esta frase, que tenga sentido esto hoy en tu mente. Evangeliza. ¿Por qué? Porque tú eres evangélico, porque tú eres evangélico genuino y porque eres cristiano también. Dice así, un cristiano es un pequeño Cristo, un seguidor de Cristo, un imitador de las enseñanzas de Cristo, alguien que ya creyó en el evangelio y se está preparando constantemente en la palabra, es un discípulo de Cristo, ese es un cristiano. La palabra cristiano aparece en el versículo Hechos 11:26. Hechos 11:26. ¿Quién lo tiene, hermano? Amén. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aleluya. Si está siguiendo aquí el tema y lo que estamos platicando, cristiano dice que se le llama a los discípulos. No se le puede llamar cristiano a alguien que no cree en Jesús. No se le puede llamar cristiano a alguien que no ha nacido de nuevo, mucho menos a alguien que no sigue las enseñanzas de Cristo. Si tú y yo estamos haciendo cosas contrarias a la Biblia, contrarias a las enseñanzas de Cristo, esta sí no va a ser una buena noticia, va a ser una mala noticia. Todavía no hay cristiandad en el corazón, mucho menos no hay genuinidad en el cuanto al evangelio. Así que por lo tanto, un cristiano evangélico, entonces, ¿qué será? Porque hemos creído en las buenas noticias de salvación, amamos la palabra de Dios y ahora la portamos, la anunciamos, la practicamos y la compartimos a todo el mundo. Esa fuerza y este término que ahorita te junté es la palabra cristiano evangélico. Ahora puedes comprender, hermano, que un cristiano evangélico no solo se limita a estar en un templo, no solo se limita en aplaudir, porque entre esta burla nos hace el mundo de eso, que somos pandereta, aleluya, que eso lo hicimos, aleluya, y un montón de lenguaje que es muy bonito, por cierto. El enemigo se ha encargado de venir a denigrar el lenguaje que usa un portador, un genuino evangélico. Pero sinceramente, todo ese lenguaje y la cultura que tenemos los cristianos evangélicos se ha dado
por mucha iglesia que se ha dormido, por mucha iglesia que se ha avergonzado de portar el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Como vuelvo a repetir, la Biblia dice, porque es poder de Dios. Y si el evangelio es poder de Dios, ¿por qué me debo de avergonzar? ¿Por qué me avergonzaré que alguien me mire con un megáfono o me mire en una plaza diciendo Cristo es tu Salvador, Jesucristo es Rey, Jesucristo quiere salvarte, arrepentidos y convertidos y creídos en el evangelio? No te puedes avergonzar porque eres un cristiano evangélico genuino. Sigamos avanzando. Dice, por lo tanto, la primera pregunta o respuesta de tu pregunta que nos hacemos es: ¿por qué debo de evangelizar entonces? Número uno, porque Jesús lo hizo. Ya quedamos, cristiano es un seguidor de Cristo. Y si tú sigues a Cristo, vas a hacer lo que Cristo hizo. ¿Y Cristo qué hizo? Evangelizó. El versículo Marcos 1:14. ¿Quién lo tiene, hermanitos? Dele, hermano. La palabra del Señor dice así en Mateo 28. Dice, pero él se les acercó y les dijo. Marcos 1:14. Marcos 1:14. Ya, perdón. Aleluya, gloria al Señor. Aquí lo encontré, no te da pena, hermanito. Aleluya, Marcos 1:14 dice así lo siguiente. Cuando el rey Herodes mandó arrestar a Juan, Jesús se fue a Galilea a predicar las buenas nuevas de Dios. Llegó por fin la hora, anunciaba: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse, apártense del pecado y crean las buenas noticias. Un día conoció a dos hermanos, Simón y Andrés, que pescaban con red en el lago de Galilea. A ambos eran pescadores de oficio. Vengan y síganme, les gritó, que voy a convertirlos en pescadores de hombres. Gloria al Señor. Ahí está el pasaje cuando Jesús está dando el ejemplo que él evangelizó. Y si Jesús evangelizó, y como soy seguidor de Cristo, lo debo de hacer también. Primera razón del por qué. ¿Por qué debo evangelizar? Porque Jesús evangelizó. Siguiente razón, Jesús dio ejemplo. Por eso también yo lo debo de hacer. Soy imitador de Cristo. Si imitamos a Cristo, lo vamos a hacer también como Él lo hizo, según Lucas 4:18. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aleluya, gloria al Señor. Otro versículo que me responde la interrogante: ¿por qué debo de evangelizar? Ya van dos razones fuertes para que tú mismo te prediques, para que tú mismo te veas en el espejo. Si es posible, en algún momento te agarres de la camisa o de la blusa y te cachetees y digas: yo debo de evangelizar. ¿Qué me está pasando? Debo de evangelizar porque mi Cristo lo hizo, Jesús lo hizo, y me dicen que soy cristiano. Por lógica debo de funcionar como cristiano. Entonces, otra razón también por qué debo evangelizar: porque es la voluntad del Señor. Segunda de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tercera razón por qué debemos de evangelizar: porque es voluntad del Padre. Amén. Acuérdense que hay un versículo que Jesús dijo: ¿por qué me decís Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Y entonces, si soy cristiano, yo tengo que hacer lo que mi Señor me dice. ¿Y qué hace mi Señor que me dice? Aquí está poniendo un ejemplo. Él dijo en un versículo: porque no he venido a hacer mi voluntad, yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Y una de las voluntades de su Padre era esta: que nadie se pierda. Otro versículo que ampara esto que le estoy diciendo está en Juan 6:40 y dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, creo que vamos por la tercera o cuarta razón del por qué debo de evangelizar. Otra razón poderosa: porque es una labor de la iglesia sabia. Oí lo que dije: es una labor de la iglesia sabia, porque hay iglesia insensata e iglesia sabia. La gran parábola que respalda lo que te estoy diciendo es las 10 vírgenes. 5 se durmieron y 5 estuvieron despiertas.
Aleluya. Y las 5 despiertas, ¿qué crees que hacían? De una forma metafóricamente hablando, evangelizaban, hablaban porque estaban vivas, mantenían su lámpara encendida. Pero las otras 5 se durmieron, se apaciguaron. Me recuerdo, creo que hay un versículo, ese ahorita está saliendo aquí espontáneo, ahí en Cantares, cuando dice: yo dormía, pero mi alma velaba. Es la voz de mi amado que me pedía, que me solicitaba: ábreme, paloma mía, perfecta mía. Y otras cositas bonitas le dijo el amado a la novia. Pero la novia le responde, mira cómo le responde la novia: ¿por qué me he de levantar si ya me limpié los pies, ya me descalcé? Como quien dice, estoy bien acomodada. Y como estoy bien acomodada, qué pereza levantarse otra vez. ¿Y qué pasó? Cuando ella reaccionó, como quien dice, mientras ella perdía tiempo en dialogar con ella misma, se levantó. Y cuando se levantó, su amado se había ido. ¿Y cuál fue el desenlace? El amado se fue y no lo encontró. De tanto ahí sale una cancioncita bien bonita que dice: si habéis visto a mi amado, díganle que estoy enferma de amor, que estoy enferma de amor. Así es el estado que cae cuando una iglesia se duerme, cuando una iglesia pierde su puesto de centinela, pierde dejar de evangelizar. Se durmió, se acomodó. El amado estaba de llamar, el amado estaba de decir: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá? Y no hay quien diga como Isaías: heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. No hay quien responda el llamado del amado. No hay quien responda. Y déjame recordarte, hermanito y amigo que me escuchas, el Señor viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que esté predicando y evangelizando en tiempos cuando ya esté a punto de dar el sonido final, el sonido de trompeta, la voz de mando, perdón. Es una iglesia que viene, que la encuentre trabajando. Porque también otra razón, porque es un privilegio para los hijos amados. Dice así en Santa Biblia, en 2 Timoteo 4:1, perdón: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanita Gladys, no sé si nos podría así puntualizar alguna sugerencia, algún consejo a todos aquellos hermanitos que quieren evangelizar, tienen la decisión, pero tienen un poquito como de temor. Siempre el temor les invade. ¿Qué consejo les puede dar a esa iglesia, hermano? Ya, amén, hermano. Somos enviados a predicar el evangelio, a proclamar las buenas nuevas. Es una orden, es un mandato. Entonces yo les exhorto que echemos fuera el temor, que cumplamos el mandato por amor a su nombre, que es el Espíritu Santo el que hace la obra, que nosotros vamos a poner la semilla, pero Jesucristo es el que perfecciona la obra. Entonces, si somos enviados, es el Espíritu Santo el que nos respalda todo el tiempo. Y si vamos a recibir rechazo, es por el amor a su nombre. ¿Cuánto hizo Él que dio su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados? ¿Por qué no vamos a nosotros también a ser expuestos a salir? Y que el llamado es para todos, que vayamos a predicar el evangelio. Entonces, mis amados, cumplamos con el propósito que Dios quiere, que no se pierda una alma, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Aleluya, gloria al Señor. Vamos ya compresionando y terminando recordándote el versículo con el cual iniciamos. Dice Marcos 8:14: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deja el lado de confort, deja la zona en la cual aquí nadie se mete conmigo ni nadie me dice nada, aquí estoy cómodo, qué delicioso bajar VIP, yo soy evangélico VIP, soy cristiano VIP, nadie se meta conmigo, yo solo quiero ir a la iglesia y regresar, pero no quiero dar las buenas nuevas de salvación, no quiero irme a exponer al peligro del mundo. Y la Biblia dice claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio se salvará.
porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Me recuerdo un versículo, con eso termino, que decía: bienaventurado aquel siervo cuando venga su Señor, lo encuentre trabajando en la obra del Señor. Rogad pues al Señor de la viña, dice, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso, porque son pocos los que quieren tomar su cruz, negarse a sí mismo e ir a dar esas buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Evangelio, 2 puntos, buenas noticias de salvación. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Gracias, hermanitos, gracias, papito lindo, por este tiempo que te doy. Gracias, Señor amado, porque nos diste este privilegio. Te rogamos, mi Dios bendito, que este mensaje pueda llegar, Señor, a impactar la mente, Señor, de tus hijos, Señor amado, que pueda impactar la mente, Señor, de aquellas personas aún que no han recibido a Jesucristo en este momento, Señor amado, que este mensaje los pueda impactar, Señor amado. Hazles entender, Espíritu Santo, que tú eres, Señor bendito, tú eres el único que convences de juicio, de pecado, Señor. Te ruego, mi Dios amado, que este mensaje pueda penetrar, Señor bendito, hasta lo más profundo de aquel que se siente perdido, de aquel que necesita salvación. Te ruego, Señor amado, que este mensaje pueda ser la respuesta de toda aquella iglesia que estaba indecisa de abrir su boca. En el nombre de Jesús, hoy Dios te dice: abre tu boca, que yo la llenaré. Yo la llenaré, dice el Señor. Yo pondré mi palabra en tu boca. Pero eso sí, dice el Señor, aprende a sacar entre lo vil y lo preciado y serás como mi boca. En el nombre de Jesús te bendigo hoy, amigo que me escuchas y hermano en Cristo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.